Kate Millett va a publicar un libro muy famoso y muy importante también, que se llama Política Sexual. Atiendan bien ustedes a las palabras, son muy importantes. Política Sexual, un libro que va a tener una frasecita clave, así como fue clave en Simone de Beauvoir decir no se nace mujer, llega a un hacerlo, en Kate Millett va a ser clave decir lo personal es político. Lo personal es político, en un libro que se llama Política Sexual. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender con esto que estoy diciendo? Miren, lo vamos a plantear de esta manera. ¿La sexualidad es un asunto íntimo y privado o es un asunto público? Sí, o sea, es tan íntimo el tema de la sexualidad que incluso los seres humanos mantienen relaciones sexuales en intimidad, en privado. Hay espacios donde, por ejemplo, tu habitación, ¿no? Cerrás la puerta. Es decir, es un asunto íntimo, no es un asunto público. Por regla general, la sexualidad es un asunto íntimo. Vos vas al baño solo. Vos vas a un baño público, pero aún así estás compartimentado. Porque es tu intimidad. Ahora, el libro se llama Política Sexual. Por lo tanto, otra pregunta para ustedes. ¿La política es un asunto íntimo o es un asunto público? Es un asunto público. ¿Qué está haciendo Kate Millett entonces? ¿Qué hace Kate Millett con esto? Lo que está haciendo es borrar las fronteras que separan lo público y lo privado. ¿Sí? Está borrándola. Está diciéndome, la política que pensábamos que era un asunto íntimo, la sexualidad que pensábamos que era un asunto íntimo, en verdad es un asunto de la política. Por eso lo personal es político. Aquello que pensamos que es personal, que es íntimo, que es privado, en verdad es político, es materia política. Esto tiene unas consecuencias enormes. Las ideas tienen consecuencias enormes. Piensen ustedes en 3 ejemplos. Número 1, la educación sexual que veíamos ayer. ¿Se acuerdan? Oliver Button es una nena en un manual de Perú. Imagínate el género opuesto. Era el ejercicio de Argentina. En todos los países podemos encontrar estos ejemplos. Bueno, esto solamente es posible si hemos decretado que la política debe encargarse de la sexualidad. ¿Cuál es el organismo político más importante de una sociedad? ¿Cuál es la organización política más importante de una sociedad? No. La familia es prepolítica. El Estado. El Estado. ¿Dónde están los políticos? No en la familia, están en el Estado. Es el Estado el que ordena políticamente a la sociedad. ¿Y qué es el Estado? El Estado es la organización que monopoliza el uso de la fuerza en una sociedad. ¿Qué es el Estado? La organización que monopoliza el uso de la fuerza en una sociedad. ¿Qué es monopolizar algo? Lo hace uno solo. Exacto, lo hace uno solo. Lo quiero todo para mí. Yo me encargo de esto y nadie más que yo. Vamos a suponer, Jill y yo tenemos un problema personal. Yo le he robado a Jill su celular. Y Jill dice, voy a hacer justicia por mano propia. Y viene con un palo y me lo parte en la cabeza. Bueno, Jill está cometiendo un delito. No, ella dice, pero yo estoy ejerciendo defensa. Yo estoy haciendo justicia. Ah, sí, pero ¿sabe qué? Usted no puede ejercer su fuerza sobre nadie. Es el Estado el que monopoliza la fuerza. Si usted quería hacer justicia, tenía que irle a pedir al Estado que el Estado ejerciera su fuerza sobre mí. La única situación donde el Estado convalida que uno use su fuerza es en legítima defensa, que es cuando no hay realmente una alternativa a eso. Cuando no hay más salida, estoy por ser asesinado, pues entonces si puedo disparar, disparo. Porque ya no hay tiempo para recurrir a quien monopoliza el uso de la fuerza. En todos los demás casos, es el Estado el que tiene que ejercer la fuerza.
La política es un asunto de fuerza. La política es un asunto de quién tiene la fuerza. ¿Quién puede ejercer el poder? Significa quién va a monopolizar la fuerza en una sociedad. Entonces, decirle a esa gente que la sexualidad es un asunto de ellos, es decir que la sexualidad es un asunto de definición de la fuerza. Esto es un problema gravísimo. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque no nos deja ningún espacio de intimidad, no nos deja ninguna salvación a nuestra privacidad, y donde no hay privacidad no puede haber libertad. No puede haber libertad. Donde todo pasa a ser regido por el Estado, siendo el Estado el que monopoliza la fuerza, no puede haber libertad. Esto lo sabían bien los padres fundadores de este país. Por eso entendían que la propiedad privada generaba espacios privados que resguardaban la libertad de los individuos. La propiedad privada ha sido el fundamento de esta nación. Y era equiparable a la libertad. Sin propiedad privada no hay libertad. Ahora, donde yo incluso un asunto tan privado como la sexualidad lo vuelvo un asunto político, significa que el tentáculo del Estado se ha extendido sin cesar. Pero el feminismo grita esto como si fuese un grito de liberación. No es un grito de liberación, le estás dando cada vez más poder al Estado. En Argentina ya hay leyes de justicia menstrual, también los hay en España desde hace poquito, donde la mujer en menstruación va a poder ausentarse por completo del trabajo. No sé si lo vieron. Bueno, a ver, esto es un gran daño para la mujer. ¿Por qué? Porque yo como empleador, lo último que voy a querer hacer es contratar mujeres y ya sé que van a venir a trabajar menos que los hombres. Voy a generar un impacto negativo, ¿para qué? Para la contratación de empleo femenino, a menos que el Estado seguidamente imponga una ley de que mis empleados tienen que ser 50 y 50. Entonces, cada vez más regulaciones. La justicia menstrual en Argentina, hay que subsidiar los productos íntimos de la mujer. Ah, íntimos. Entonces estamos hablando de algo íntimo. Sí, pero regido públicamente. En Chile, hace un par de días nada más, no sé si vieron que ahora la mujer ya no se le va a llamar más mujer, sino se le va a llamar persona menstruante. ¿Lo vieron? Persona menstruante. Tercer ejemplo. ¿Cuál es la bandera política? ¿Cuál no? Voy a ponerlo de otra forma. ¿Cuál es la bandera más frecuente del siglo XXI? La bandera que está realmente en todas partes. La LGBT. Yo, por ejemplo, ayer caminaba, tuve 3 horas libres, caminaba en Times Square y todos los televisores se iban poniendo con banderas LGBT. En todos los negocios, era impresionante. American Eagle y otros que estaban por ahí, las banderas. Está en todas partes, es la bandera omnipresente. ¿Es una bandera sexual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una bandera sexual? Ah, bueno, fíjense, tenemos ahí un conflicto. Hay gente que me dice sí es una bandera sexual y hay gente que me dice es una bandera política. Es que es ambas cosas al mismo tiempo. Ese es el problema, digamos, es ambas cosas al mismo tiempo. ¿Es una bandera sexual? Sí, ¿por qué? Porque se supone que representa comunidades definidas por sus orientaciones o identificaciones sexuales. Si esa bandera representa a gays, lesbianas, trans, no binarios, bisexuales, etcétera, queer, a género, etcétera. Es más, ¿no? O sea, mucho. Ok, pero definidos por qué? ¿Por su religión, por ejemplo? No, no es una bandera religiosa. Por su nación, no, no es una bandera nacional. Por su club de fútbol, no, no es una bandera deportiva. Es una bandera sexual. Ahora, ¿es una bandera política? También. Es decir, se iza en la Casa Blanca. Se iza en los consulados, en las embajadas. Acá había mucha gente de Dominicana. Bueno, ustedes tienen que saber muy bien que durante la gestión Obama y ahora también durante Biden, en la embajada estadounidense en Dominicana se iza la bandera LGBT, por ejemplo. En Naciones Unidas, en ministerios. Ahora el 1 de junio va a ser, empieza el mes, ya no es un día, es un mes, y van a ver ustedes cómo todos los organismos del Estado cambian sus fotos de redes sociales
y ponen la bandera LGBT. Entonces, claro que es una bandera política. Aparece en todas las manifestaciones. Podés ir a manifestarte por el tema que sea. No sé, podés irte a manifestar por la extinción de las cucarachas en Europa y va a aparecer la bandera LGBT. Puedes ir a Black Lives Matter y va a aparecer la bandera LGBT. Puedes ir a cualquier manifestación política y va a aparecer la bandera. Entonces, fíjense, ¿por qué me parece importante el ejemplo? Porque te está mostrando cómo la política y la sexualidad han pasado a ser una y la misma cosa. Han pasado a ser una y la misma cosa. Política sexual. Las ideas tienen consecuencias, es decir, todo esto que estamos viviendo hoy no es azaroso, es que ha sido realmente bien pensado. Hay algunas cosas que han dado efectos, que han surgido efectos, y hay otras que no. Esta es la que sí, por ejemplo. Shulamit Firestone fue una feminista radical de los años 70 también, pero de Canadá. Ella escribe un libro titulado La dialéctica del sexo, ¿sí? También ella es enseñada incluso en universidades católicas como la mía, por ejemplo, ¿sí? Es decir, acá ya no estamos hablando de que, bueno, que los sectores religiosos están exentos de esto, no, ya no tiene nada que ver. O sea, uno haría muy mal en creer que porque una persona es religiosa va a estar en contra de esto y va a hacer muy mal de pensar también que porque una persona es homosexual va a estar a favor de esto. ¿Sí? Esa frontera que a veces marcamos es irreal, a esta altura es irreal. Como les he dicho, recién pasamos por una iglesia cristiana donde tenía las banderas LGBT por todas partes. Entonces ya no existe realmente esa división. Entonces la verdad es que ya no existe esa diferencia, nunca ha existido realmente. Shulamit Firestone, en la dialéctica del sexo, va a tratar de recuperar parte del feminismo marxista. Ella va a decir, no, ¿saben qué? La mujer sí es una clase social. ¿Pero cómo? ¿Cómo que es una clase social la mujer? ¿Por qué es una clase social si la clase social la definíamos económicamente? ¿Por qué ustedes pueden pensar que ella argumenta, cómo ella argumenta que la mujer sí es una clase social? ¿A alguien se le ocurre? Sí. Perfecto, porque es la que reproduce. Pero su reproducción tiene es un acto biológico. Sí, dice Shulamit Firestone, es un acto biológico. Pero lo que está haciendo realmente es reproducir la mano de obra. Claro, reproduce la mano de obra, trae a los obreros al mundo. Es la condición para que el obrero venga al mundo, la mujer. Entonces la mujer sí que es una clase social, dice Shulamit Firestone. Es una clase social. Y vamos a pensarlo así, miren. ¿Qué hace el obrero en su revolución? Habíamos dicho, ¿qué hace? Toma el poder el obrero y anula ¿qué cosa? Anula su clase social. ¿Cómo la anula? Ya no hay división de clases, ¿por qué? ¿Qué aniquiló eso? Eliminó la propiedad privada. Eliminó la propiedad privada. Como eliminó la propiedad privada, ya no hay clase social. ¿Sí? ¿Qué hizo? Puso en sus manos el sistema productivo. El obrero, al hacer su revolución, el obrero que se define como aquel que no tiene los medios de producción, pone en sus manos los medios de producción, se hace de la fábrica, se hace dueño de la fábrica, digamos así. Se hace dueño de los medios de producción. Ahora, la mujer, en su revolución, Shulamit Firestone nos va a decir, ¿de qué se va a hacer dueña? De la reproducción. Excelente. El obrero en su revolución se hace dueño de los medios de producción. La mujer en su revolución se hace dueña de los medios de reproducción. ¿Y qué significa hacerte dueño de los medios de reproducción? Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo. Entonces, fíjense cómo, muy astutamente, este puente que habíamos visto con Engels se sigue reformulando en los años 70. ¿Perdón? El alquiler de vientres, la inseminación artificial, etc. De hecho, ella va a plantearnos un programa, va a decir, bueno, hacen falta acá 4 puntos para que esta revolución tenga lugar. Número 1, abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto.
Número 2, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista e instaurar el socialismo. Claro, ¿cómo el niño va a tener plena libertad? O sea, ¿cómo el niño va a tener frutos económicos si no trabaja? Bueno, que va a haber un Estado que va a tener que estarle dando, evidentemente. Número 3, incluir a mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo las distinciones culturales hombre-mujer, niño-adulto. Lo que antes se preguntaba por aquí también era sobre cómo distinguimos, los padres con los hijos. Ahí hay una dialéctica que también puede explotar. Esa diferencia ya no es sexual, es etaria, pero también puede explotarla. Y empiezan a explotarla en los años 70. Número 4, lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer sexualmente lo que sea que deseen. Entonces ahora podemos enganchar mucho mejor con una frase que ya habíamos leído ayer, que la vamos a volver a leer hoy conociendo este trasfondo un poco más profundo. Dice Shulamit Firestone: después de unas pocas generaciones de que se cumple este programa, las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en algo común. Claro, porque he abolido la diferencia entre adultos y niños, ¿sí? El concepto de infancia ha sido abolido. Abolido significa eliminado. Los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicológicamente destructiva paternidad de 1 o 2 adultos arbitrarios. Un descenso de la edad de consentimiento sexual. Sí, hay países donde ya hoy está en 13 años, por ejemplo. Es evidente para todos nosotros que la mujer existe, pero ella va a decir, no, a ver, si nosotros seguimos con la teoría de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega a nacerlo, pues tenemos que enfrentarnos al dilema final, y nos va a indicar este dilema que en verdad la mujer no existe. La mujer es una ficción del sistema, ¿sí? No es que la mujer no nace, sino que se hace, no existe la mujer. Ahora, claro, uno escucha esto en la década del 80 y te echas a reír. Yo no voy a perder mi tiempo a venir a una conferencia sobre esto. Ni en los 80 ni en los 2000. Y mucho menos un curso que dura 7 horas. Entonces, yo creo que la gente no se lo tomó en serio. Y a las ideas hay que tomártelas en serio por más absurdas que sean. Porque si les inyectamos dinero y apoyo político, después vamos a ver por qué queremos que estas ideas tengan dinero y tengan apoyo político al final del curso. Lo vamos a ver. Pues entonces voy a enfrentarme a una idea que empieza a crecer y a crecer. ¿Sí? Que se vuelve sentido común. Ahora, retomo, ¿por qué ella dice que la mujer no existe? Fíjense, esta operación es fabulosa. Síganme porque esto sí tiene algún trabalengua, alguna complicación. La mujer no existe porque existe la lesbiana, dice Bonipiti. Su sujeto, vamos a llamarlo así, su sujeto político es la lesbiana. Estamos en un feminismo lésbico, ¿sí? Ella va a decir, la mujer no existe porque existe la lesbiana, y la lesbiana no es un 2, sino que es un 3. El régimen de heterosexualidad obligatoria me hace creer que hay 2, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres reproducen a la especie. Ahora, la verdad es que tengo un nuevo sujeto llamado lesbiana, que no es ni hombre ni mujer. Es otra cosa, es otro tipo. No es ni hombre ni mujer, es una lesbiana. Es un 3, ya no hay 2, hay 3. Y si hay 3 puede haber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, X, N. ¿Sí? ¿Qué está acariciando Bonipiti? Y no llega a agarrarlo, pero lo está acariciando. Un concepto que es identidad de género. Identidad de género es el concepto que está acariciando, pero no lo llega a agarrar, pero lo tiene en la punta de la lengua. Claro, ¿por qué la lesbiana no es una mujer? Porque a partir de ahora vamos a definir a la sexualidad ya no por la biología, sino por la identidad autopercibida. ¿Sí? La lesbiana no es una mujer. ¿En qué medida? En la medida en que la sexualidad ya no sea definible por la biología, porque si así fuese, nosotros tendríamos que decir la lesbiana sí es una mujer, pero es una mujer con una orientación sexual por el mismo sexo, punto final. Pero es una mujer. Y se dice, no es una mujer.
Porque el hecho definitorio de su identidad ya no es su cuerpo, es su orientación sexual. Ella es su orientación sexual. Ella no tiene una orientación sexual, ella es su orientación sexual. Esta es la base de muchas cosas. Por ejemplo, el orgullo gay. Uno dice, bueno, a ver, yo creo tener, vamos a suponer que yo tuviese atracción por el mismo sexo. Y yo quisiera decir, mire, yo tengo atracción por el mismo sexo, yo no soy la atracción por el mismo sexo. Por lo tanto, es como que yo diga, voy a hacer un día del orgullo por lo que tengo. Bueno, yo quisiera tener orgullo por lo que soy, que es mucho más que con quien yo me acuesto. Es decir, han sido tan insultantes, a mi juicio, con la comunidad homosexual, que les han terminado diciendo, de todo lo que tenés que estar orgulloso es de con quién te acostás. Y ese no es un asunto tuyo para estarme diciendo eso. Y la gente lo ha aplaudido. Y nadie ha dicho, bueno, ¿por qué yo no tengo orgullo, por ejemplo, de lo que he hecho en la vida, de quién soy, de mis valores, de mis convicciones? No, yo, todo mi orgullo tiene que ser con quien me acuesto y por lo tanto además tengo que salir a hacer toda esta muestra de desfiles de orgullo gay que son hipersexualizaciones absurdas y ridículas incluso de las personas que están allí. Uno dice, bueno, no llego a comprender cuál es la manifestación, pero en fin, vende mucho, entonces está bien que se haga. Entonces, fíjense que acá están las bases de muchas de las cosas que hoy estamos viviendo. Monique Wittig va a acariciar el concepto de identidad de género que va a reemplazar el concepto de identidad sexual. Mi identidad sexual está atada a mi cuerpo. Mi identidad de género está en el aire. Yo puedo tener hoy una, mañana otra, y eso va a ir definiendo, digamos, quién soy yo. Ustedes pueden decir, bueno, pero esto sigue siendo una tontera y estamos aquí perdiendo el tiempo, porque todos sabemos y todos aquí saben que en verdad la mujer sí existe. El problema no es ese, el problema es que nuestros estados ya están actuando como si la mujer no existiera. No se nace mujer, llega uno a serlo, pues yo he llegado a ser mujer con mis 60 años. Y entonces va a un registro civil y se cambia su identidad de género frente al Estado, algo que se puede hacer en Argentina y en la mayoría de nuestros países hoy en día, sin siquiera tener en la mano una prescripción psicológica, psiquiátrica, sin tener ningún compromiso quirúrgico, así como lo ven acá, ¿sí? Sergio ahora se llama Sergia y se jubiló 5 años antes. En México hay muchos ejemplos en las últimas elecciones. Este señor es un político del PRI de Oaxaca que se llamaba Humberto y ahora se llama Humberta y se cambió de género frente al Estado para ocupar un mejor lugar en las listas. En las listas mexicanas hay paridad de género, entonces él quedaba más abajo por ser hombre, pero ahora es mujer frente al Estado y por lo tanto puede estar más arriba de la lista. En el mundo del deporte esto es impresionante cómo está pasando. El primer caso que tuvimos en mi país fue un hombre biológico que se autopercibe mujer, o sea lo que se denomina transgénero o transexual, depende de si tiene cirugía estética o no, ¿sí? Cirugía genital o no, ingresó en la liga de hockey femenino y las mujeres rivales se quejaron de la situación y la liga lo apartó, pero recurrió a la justicia amparándose en la ley de identidad de género que dice que cada uno es lo que autopercibe ser, o sea, Monique Wittig detrás, ¿no? Yo soy mi identidad de género, yo no soy, por ejemplo, mi determinación biológica. Pues si él dice que es una mujer, entonces frente al Estado lo es. Y si es frente al Estado una mujer, lo es frente a la sociedad. Y si lo es frente a la sociedad, él tiene que poder participar en una liga de hockey femenina. Hemos tenido el asunto también en el fútbol argentino, ¿sí? Aquí en Estados Unidos un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. ¿Han visto? El último caso fue de la natación, ¿sí? Donde, bueno, es el récord histórico de la liga de natación, del campeonato de la natación. Récord histórico, un hombre biológico que se pasa sin ganar nada en la liga de hombres a la liga de mujeres y gana con récord además, ¿sí? Gana por escándalo, que claro, hay
hay una diferencia que es biológica, y este es el punto. Hay una diferencia enorme en ciertos deportes entre los sexos.